Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Barbactas regresó de Italia y todo cambió. ¿Qué pasó realmente entre él y Yağmur Yüksel? Sigue viendo. Desde hace semanas, los rumores sobre una posible tensión entre Barbactas y Yağmur Yüksel han estado circulando en los círculos del espectáculo. Aunque ambos habían sido vistos juntos en eventos anteriores mostrando una conexión inquebrantable, últimamente algo parecía diferente. Y finalmente, todo salió a la luz justo cuando Bar regresó de una serie de grabaciones publicitarias en Italia. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que en los últimos tiempos el ambiente entre ellos era cada vez más frío. Bar se sumergió completamente en su trabajo y apenas teníamos tiempo para hablar, habría confesado Yağmur a una amiga de confianza. Aparentemente, las largas jornadas de grabación y la distancia habrían comenzado a generar una grieta emocional entre los dos. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la declaración inesperada de Yağmur, justo en el momento en que Bar volvió a Estambul. Durante una conversación privada captada por los micrófonos en un set de rodaje, se la escuchó decir: "Su regreso me desestabilizó por completo. Lo extrañé más de lo que puedo admitir". Esta frase, aparentemente sin intención de hacerse pública, se volvió viral en cuestión de horas. Las redes sociales explotaron con comentarios y especulaciones. Algunos usuarios apoyaron a Yağmur, diciendo que sus palabras revelaban la profundidad de sus sentimientos, mientras otros se preguntaban si aún había una oportunidad de reconciliación. "No creo que haya terminado todo entre ellos, esa confesión fue muy sincera", comentó una usuaria en Instagram. Bar, por su parte, ha permanecido en silencio hasta ahora. Pero una fuente del equipo de producción en Italia reveló que durante el rodaje, Bar estaba constantemente revisando su teléfono y parecía distraído. Incluso durante las pausas, se alejaba para hacer llamadas. Estaba claro que algo personal lo preocupaba, dijo uno de los técnicos del set. Días después, Bar rompió el silencio con una publicación en sus historias de Instagram. Una foto en blanco y negro de la Torre de Gálata, acompañada del texto: "A veces, regresar no significa volver al mismo lugar". La imagen, críptica y poética, fue interpretada por muchos como una referencia directa a su situación con Yağmur. Los fans comenzaron a leer entre líneas, desglosando cada palabra, intentando encontrar pistas ocultas sobre sus verdaderos sentimientos. Mientras tanto, Yağmur fue vista saliendo de un café en Ñanta con una expresión pensativa, sin maquillaje, luciendo una sudadera holgada y gafas oscuras. Los paparazzi intentaron obtener alguna declaración, pero ella solo dijo: "No quiero hablar de eso ahora. Gracias por su comprensión". A pesar del silencio, su mirada decía más de lo que las palabras podrían haber expresado. En medio del revuelo mediático, antiguos compañeros de reparto empezaron a intervenir. Melis Koch, quien trabajó con ambos en una serie de 2022, comentó en un programa de entrevistas: "Ellos siempre fueron muy intensos. Se amaban con una pasión que podía sentirse incluso fuera del set. Pero también eran muy distintos. Bar es introspectivo y metódico, Yağmur, en cambio, vive cada emoción al máximo. No me sorprende que hayan tenido altibajos". A partir de ahí, surgieron más rumores. Algunos decían que Bar había conocido a una modelo italiana durante el rodaje, una joven llamada Chiara con quien fue fotografiado en una cena de grupo. Aunque la imagen mostraba a varias personas, los tabloides sensacionalistas no tardaron en recortarla y centrar la atención solo en Bar y Chiara, alimentando así las especulaciones de una infidelidad emocional. En contraste, amigos de Yağmur compartieron versiones más conciliadoras. Ella no está enojada con él. Está herida, pero aún no quiere. Lo que está pasando entre ellos es más complejo que un simple escándalo de revista, dijo un amigo cercano que prefirió mantener el anonimato. También circuló el rumor de que Yağmur había escrito una canción inspirada en su situación actual y que podría lanzarla en su próximo EP, previsto para el verano. Mientras tanto, los fans no dejaron de apoyar a ambos en las redes.
Nacieron hashtags como #Team Yagmur, #Baris Heartbreak y #Vuelvan Ya, que rápidamente se volvieron tendencia en Turquía y Latinoamérica. Algunos incluso organizaron campañas para que ambos hicieran un live conjunto en Instagram y aclararan las cosas de una vez por todas. Pero tanto Bar como Yağmur parecían decididos a vivir este proceso en privado. El punto culminante llegó cuando ambos asistieron a la gala de los premios de la televisión nacional. Estaban nominados en diferentes categorías y sus nombres fueron mencionados varias veces durante la noche. La tensión era palpable. Cuando Yağmur subió al escenario a recibir su premio a Mejor Actriz Protagónica, gritó unas palabras que emocionaron a todos: "Este personaje me enseñó que a veces hay que soltar lo que amas para poder crecer. Gracias a todos los que creen en mí, incluso en mis momentos más vulnerables". Las cámaras enfocaron inmediatamente a Bar, quien aplaudía con una expresión que no supo esconder del todo. Era una mezcla de orgullo, nostalgia y algo más, quizás arrepentimiento. Más tarde esa noche, en la fiesta post-gala, fueron vistos hablando en un rincón apartado. Ninguno de los dos quiso hablar al respecto con la prensa, pero la mirada de quienes los rodeaban bastó para confirmar que esa conversación fue todo menos superficial. Días después, una cuenta de fans compartió una foto filtrada donde se les veía caminando juntos por la orilla del Bósforo, al atardecer. No iban tomados de la mano, pero la cercanía y la naturalidad del momento despertaron nuevas esperanzas entre quienes desean verlos reconciliados. Los comentarios no tardaron en llover: "Esto no ha terminado, siempre creí en ellos, amor verdadero supera cualquier obstáculo". En una entrevista exclusiva para una revista de moda, Bar finalmente abrió su corazón: "A veces, amamos de formas que no sabemos manejar. Me equivoqué al callar cuando debía hablar, al huir cuando debía quedarme. Pero estoy aprendiendo. Y ella sigue siendo mi mayor inspiración". La entrevista venía acompañada de una sesión de fotos en blanco y negro, donde Bar aparecía más introspectivo que nunca. Por su parte, Yağmur lanzó su sencillo titulado Lo que no dije, una balada melancólica con una letra que muchos interpretaron como una carta abierta para Bar. La canción fue un éxito inmediato en Spotify, alcanzando el top 5 en menos de 24 horas. El verso más comentado decía: "Volviste cuando ya me había acostumbrado a tu ausencia, y ahora tengo que deshacer el olvido". Con el paso de las semanas, ambos han mantenido un perfil bajo. No han confirmado una reconciliación, pero tampoco la han desmentido. Tal vez, como muchos sugieren, están dándose el tiempo para reconstruir lo que una vez fue tan fuerte. Lo cierto es que la historia entre Bar Baktas y Yağmur Yüksel ha tocado a miles, no solo por ser figuras públicas, sino porque representan un amor con el que muchos se identifican: apasionado, imperfecto y profundamente humano. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Bar y Yağmur deberían darse una nueva oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad sobre esta historia que nos tiene a todas al borde del asiento. Hasta la próxima.